Listo, entonces iniciamos esta séptima y octava sesión del seminario de gestión educativa y la optativa de interpretación y producción de discurso académico. Como se dan cuenta, hoy traigo puesto mi busito de viejito para dar una clase muy catedrática. Pero no, espero que participen en algunas actividades o algunos comentarios que les propondré. Entonces, novedades que me parecen importantes. Les quiero comentar que a partir de la sesión anterior dimos inicio a lo que es el segundo corte, como se dieron cuenta. Em, Todo el primer corte pues se calificó respecto a sus asistencias en las 5 primeras sesiones, ¿listo? A partir de la sexta sesión ya damos inicio a al segundo corte, en donde ya tenemos unos trabajos concretos, aterrizados, que básicamente es el análisis de la gestión educativa en sus espacios académicos, ¿listo? Desde cada una de las áreas que ya pues comprendimos, yo les expuse, hablamos al respecto, hicimos algunas actividades. Y desde la plataforma de Moodle, pues ya les dejé como dos actividades, la primera relacionada a la gestión directiva y académica y la segunda direccionada a la gestión administrativa y financiera y gestión de la comunidad. ¿Listo? Han tenido básicamente un poquito más de un mes para ir trabajando, ir analizando, ir realizando todos el diligenciamiento de estos formatos. Y pues obviamente yo comprendo que más de uno ha tenido dificultad con el acceso a la plataforma, pero chicos y chicas, hemos tenido básicamente un mes y medio para poder solucionar esta dificultad. Es decir, yo comprendo que muchos de los problemas que tenemos no dependen de ustedes, es un problema más técnico, por decirlo de alguna manera, pero sí tenemos que buscar soluciones, es decir, no podemos ir una semana o mandar un correo una semana y simplemente esperar a que algo suceda mágicamente. Tenemos que presionar, chicos. Si algo no nos está funcionando, si alguien tiene que eh, intermediar para que esto se pueda solucionar, pues toca reaccionar. ¿Listo? Pero, como ya les he comentado, de forma primordial estaré recibiendo los documentos en la plataforma. Por el momento, única fecha de entrega 25 de septiembre. No es que tan solo ese día se habilite, sino que todo este tiempo ha estado habilitado. Si alguien ya lo tiene y quiere entregarlo, bien puede hacerlo. ¿Listo? Como siempre les digo, desde primer semestre hasta último semestre, no se dejen colgar, no hagan las cosas a última hora. Porque, como se dieron cuenta, los formatos son extensos y no solamente es decir sí, no, tal vez no me parece, sino que tienen que sustentar cada una de sus respuestas, ¿vale? Ahora, en este segundo corte vamos a tener una segunda, o más bien un tercer trabajo de evaluación. Y es justamente el discurso académico que vamos a producir para Repetic. Yo les he comentado constantemente que el objetivo o uno de los objetivos de este espacio, como ustedes bien saben, el seminario que es de gestión educativa, trato de vincularlo directamente con la optativa de interpretación y producción de discurso académico. Entonces mi objetivo es que después de haber hecho este análisis de la gestión de nuestro espacio de práctica, nosotros pensemos y propongamos cómo desde el uso de la inteligencia artificial, con todas sus variables y con toda su gama o espectro de posibilidades, podemos mejorar algún área de educación, de gestión educativa más bien. No necesariamente tienen que mejorar todo el colegio, no tienen que mejorar o impactar en todas las áreas o en todos los procesos. Yo espero que de forma crítica, no de forma criticona, es muy diferente criticar a hacer crítica, ¿listo? Entonces, de forma crítica, ustedes hayan sido muy objetivos con su análisis en su escenario de práctica y de esta manera puedan decir, bueno, a través de esta herramienta o por medio de este proceso o por medio de este producto,
que surge de una inteligencia artificial, se puede mejorar este proceso por A, B, C y D y se puede implementar de esta manera, ¿vale? En eso debe consistir la ponencia que ustedes van a proponer y van a mandar a Repetic. ¿Listo? El día de hoy vamos a dar inicio con dos temáticas de forma concreta. Vamos a hablar sobre los tipos de lenguaje y los niveles lingüísticos. ¿Listo? Eh, Pero pues como les mencioné antes de empezar la temática, pues lo ideal es empezar con un activador cognitivo. Laura propuso realizar el de ella el día de hoy. David, no sé si tú tienes preparado algo para el día de hoy. Tú me habías comentado que hoy ibas a hacer tu activador cognitivo. Bueno, yo creo que de pronto está desplazándose o algo similar. Así que quedo atento, David. Cualquier cosa me escribes, ¿listo? Entonces, damos inicio contigo, Laura. Entonces, el espacio es tuyo. Tus compañeros quedan atentos pues para trabajar contigo. Tienes 10 minuticos, ¿listo? Hasta las 7:23. Buenas noches, compañeros. Bueno, esta actividad, mm, digamos que genuinamente me genera mucha curiosidad, porque aquel que haya leído o visto El Principito, esa analogía que hay de que el adulto deja su creatividad y ya cuando crece solamente ve un sombrero, ve objeto, no ve nada en especial en las cosas, mientras que los niños se pueden imaginar mil cosas solamente viendo una imagen. Entonces, básicamente la actividad es que de estas tres, si están viendo mi pantalla, Sí, Laura, se ve la pantalla. vale. Básicamente es que de estas tres imágenes elijan una, saquen una captura y terminen el dibujo y pues nos escriban o nos comenten qué dibujaron, qué se imaginaron según esta figura base y nos compartan ese dibujo en el chat. Genial, justamente se iba a proponer, por favor, chicos, quienes tengan la posibilidad, que espero que sea la mayoría, trate de hacer este ejercicio a lápiz y papel, o si les queda fácil hacerlo con algo digital, pero que lo puedan compartir, quedo atento. Lo pueden compartir tanto en el chat de aquí de Teams como por WhatsApp, ¿vale? Bueno, chicos y chicas, ¿cómo vamos? Ah, bueno, gracias Natalie. Natalia acaba de compartir su primer propuesta. Solo había que elegir uno, ¿verdad? Los tres, Sí. yo entiendo.
¿O los tres? ¿Tan solo uno, perdón? No, profe, era elegir solo uno y decir qué dibujaron o qué vieron. Listo, Natalie, cuéntanos. Pues yo vi un gatito en el primero, porque vi la cola muy similar a la de un gato. Entonces, pues ahí le vi la forma de las orejas y según yo es un gato. Ok, Genial. gracias por participar. ¿Alguien más, chicos? Por favor, colaboremos, participemos. Yo vi en el del helado, que dice ahí de helado, yo vi fue una cara de una persona. Wow. Entonces, pues yo la dibujé así como. Es que yo no puedo ir a chismosear. A ver, Listo, ya les comparto el mío. ok. La cara de una persona. Tremenda nariz, ¿no, Manuel? La nariz. Sí, jajaja. Listo, eso es lo que yo vi de la primera imagen. Como un torito. A ver, profe. No, Juan Esteban, pero eso está muy abstracto. ¿Qué hizo? Por poquito es Pinocho. Bueno, Lau, si quieres puedes ir cerrando. Listo, no, ¿qué hizo? Un tomate con la salida de un gusano. Sí. Sí, válido, válido. Gracias, profe. Bueno, perfecto. Laura, en serio, aunque es algo muy simple, de verdad nos pone como, pues cumple con el objetivo, como siempre les he dicho, como activarnos cognitivamente, eh, y de cierta manera, pues como salir un poco de la monotonía, ¿no? Entonces, les voy a compartir ahora pantalla. A ver, un segundito. Pero no alcancé a ver qué eran si los compartieron, que eran en Sí, están realidad. en el chat. Están en el chat de Teams. Listo, entonces le agradezco a alguno de ustedes, alguno o alguna de ustedes, si nos puede compartir el enlace de asistencia, que ya bien saben que es el mismo de cada clase. De igual manera, yo aquí se los estoy compartiendo en la presentación, ¿vale? Muchas gracias, Laura. Entonces, el día de hoy presentó Laura. Queda pendiente por el momento Sebastián Goyeneche, Simón Méndez y David Blanco, que pues David entró y salió, así que bueno, vamos a ver si a lo largo de la sesión eh, lo puede realizar. Algo que también quería comentarles es que pues no puedo esperarlos a lo largo de todo el semestre a que intencionalmente hagan la actividad. Obviamente hay también como un cierto límite. El límite que yo les propongo son más o menos 4 sesiones. Si no pudieron la primera sesión, podrían implementarla en la segunda o en la tercera, pero ya después de la cuarta
pues ya directamente esta nota va a quedar en cero, ¿vale? Yo comprendo, chicos y chicas, que no todos nos podemos conectar en el mismo momento, tal vez algunos están saliendo de clase, lo que ya he comentado, y ustedes saben que yo soy muy flexible. Pero, pues es que ustedes pueden ingresar aquí en cualquier momento. Es decir, si ustedes me dicen, profe, yo no puedo al inicio, pero me puedo conectar a las 7:40, a las 7:50 y implemento mi actividad de activación cognitiva, perfecto. Yo nunca les he puesto limitantes al respecto, ¿vale? Entonces, uy, aquí dice sesión 2. Esta es la sesión 7, ¿listo? Y es que 20 de febrero, ay Dios mío. Hoy es, chicos y chicas, 22 de octubre. De octubre, de septiembre. Discúlpenme, faltaba actualizar eso. Perfecto, entonces, procesos cognitivos y lenguaje, ¿vale? Yo creo que una de las primeros asignaturas o espacios académicos que ustedes visualizaron o vieron en algún momento fue psicología cognitiva y neuroeducación, que posiblemente se los habrá dictado la profesora Pilar. Entonces hoy vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que son los procesos cognitivos y vamos a ver cómo estos están asociados a los tipos de lenguaje, ¿vale? Entonces, ¿qué son los procesos cognitivos? Los procesos cognitivos son aquellos que permiten adquirir, procesar y usar información. Los procesos cognitivos están muy asociados a cada uno de nuestros sentidos. Yo no sé si esto lo tengo acá. No, no lo tengo acá. ¿Cuáles son nuestros sentidos, chicos y chicas? Lo más básico, esto lo aprendemos. Olfato, vista, tacto y Sí, Gusto. gusto. ese. Muy bien, muy bien. Pero físicamente, básicamente, todos surgen del más primitivo. ¿Cuál es el más primitivo? El sensorial, lo que nosotros llamamos el tacto, ¿vale? Básicamente, todos nuestros sentidos reaccionan con alguna interacción o alguna alteración de nuestro entorno, ¿sí? Nuestra vista reacciona con respecto a cómo varía la luz y la reacción de los rayos, tanto artificiales como naturales, en nuestro entorno, ¿no? Pero internamente, algo está receptando esa luz y la está perturbando de cierta manera para que nuestro cerebro reciba esa información y nosotros lo podamos almacenar y lo podamos interpretar. El gusto pasa exactamente lo mismo. Para que nosotros podamos sentir algún sabor, inicialmente tenemos que tener el contacto de algo, cualquier objeto, no necesariamente un alimento, para que nosotros podamos interpretar o conocer el sabor de ese objeto. De igual manera sigue siendo algo netamente táctil, solamente que lo interpretamos y lo comprendemos de una manera completamente diferente. El olfato sigue siendo exactamente lo mismo. Nuestras glándulas que están en esta parte de forma interna, olfativas, lo que hacen es percibir las moléculas del ambiente y les da una interpretación según sus características. Básicamente, el olfato lo que hace es captar aquellas moléculas que son partículas de otros elementos, ¿sí? Es decir, cuando están haciendo un sancocho, unos huevitos fritos, un cafecito, ahí como para que les dé ganas de comer ahorita después de la clase, o si son afortunados que puedan ir comiendo, básicamente son partículas que se desprenden de esos alimentos, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tenemos un cafecito y sentimos ese olor a café, son moléculas, átomos que se están desprendiendo gracias a la ebullición de este líquido, se están desprendiendo de él y están llegando a nuestro olfato y nuestras glándulas al entrar en contacto con esas moléculas pues empiezan a generar esa información, esos datos que posteriormente nuestro cerebro interpreta. La audición pasa exactamente lo mismo, pero en este caso con ondas sonoras, ¿listo? Las ondas sonoras nosotros internamente pues lo más usual que hemos escuchado que tiene nuestro oído es el tímpano, ¿no? Nuestro tímpano tiene un montón de órganos completamente complejos, pero entre ellos básicamente tenemos un tamborcito y un martillito, ¿vale? Y son supremamente sensibles.
cada vez que nosotros escuchamos un sonido completamente sutil a mitad de la madrugada y nos despierta, es porque nuestro oído está captando ese sonido. Y es porque este martillito está golpeando, esperen que ahí no se ve, está golpeando de esta manera ese tamborcito. Entonces, las ondas sonoras que nosotros podemos captar, ondas sonoras desde los, para quien tenga muy buen oído, más o menos desde los menos, no, es que eso es muy poco. Con ruido ambiente serían más o menos 20 decibeles. Es decir, estando en la calle y nosotros montando bicicleta, como oír pitos, ladridos y entre mucho escándalo, 20 decibeles, pero en un espacio muy controlado, así como en el que estoy en este momento, estoy en un espacio supremamente controlado, nosotros con mucha atención podríamos llegar a captar hasta menos 20 decibeles, menos 18 decibeles y así. Depende qué tanto ha sido alterado nuestro oído. Pero para que ese martillito pueda golpear ese tamborcito, tiene que haber una perturbación del ambiente. Entonces llega una onda sonora a mi oído, esa onda sonora empieza a repercutir en todo lo que es la infraestructura del oído, por decirlo de alguna manera, que es todo lo que consideramos oreja, y esa perturbación empieza a hacer que ese martillo golpee y genere esa sensación que nosotros interpretamos como sonido. Entonces, todo esto es para que nosotros nos demos cuenta que la gran mayoría de nuestros sentidos se generan gracias a el tacto. David, tienes la mano levantada. Profe, ¿será que podría ser mi pausa cognitiva? Te propongo que sea cuando termine esta primera sesión, más o menos a eso de las 8, ¿vale? Ah, listo. Sí, perfecto. Qué pena Perfecto, interrumpirlo. prepárate Gracias. y a las 8 le das, ¿vale? Vale, gracias. Perfecto. Bueno, perdón, me desconecté un poco. Ahora, como nombrado principalmente el sentido, ¿sí? Primordial, que es el tacto y el sensorial, pero básicamente el sensorial está empoderado a lo largo del órgano más largo y extenso que tenemos, que es nuestra piel. Cada uno de nuestros nervios extiende un montón de, sí, literalmente cada una, perdón, organizo nuevamente mis ideas. Cada extensión de nuestra piel tiene un conjunto de nervios y de glándulas que permiten captar todas nuestras sensaciones, comprender cuando sentimos que nuestros pies están húmedos cuando los metemos a la piscina, es es muy muy diferente a cuando cogemos un vaso y está caliente, y es completamente diferente a cuando recibimos un pequeño golpe, pero todo es a través nuevamente del entorno, ¿vale? Entonces, todos los procesos cognitivos, que son los procesos más básicos que realiza nuestro cerebro y en general todo nuestro sistema que direcciona la información hacia allá, es gracias a los sentidos, ¿vale? Para adquirir a través de los sentidos, procesar a través de todo el sistema nervioso, toda la interconexión a través de nuestra columna vertebral y finalmente procesar y usar esa información mediante nuestro cerebro. ¿Listo? Son automáticos y en muchos casos forma la base de la generación de ideas, ¿vale? Entonces, claro, normalmente cuando nosotros abordamos una problemática e ideamos una solución, lo más frecuente es que nosotros busquemos solución a través de lo que ya hemos experimentado, a través de todas nuestras vivencias. Y normalmente cuando somos creativos e innovamos con algo novedoso, lo hacemos a partir de esa base que es todo lo que hemos administrado, recolectado y procesado y reinterpretado y apropiado a través de nuestro cerebro, ¿vale? Entonces, primer proceso cognitivo es la atención, es la capacidad de podernos concentrar de forma consciente. Y es muy curioso porque yo no sé si alguna vez a ustedes les han ofrecido un curso de yoga, un curso de pilates, un curso de este tipo de actividades que son de parsimonia, de ser conscientes de nuestro ser, de tener control de nuestra respiración y de nuestro cuerpo. Y
todas estas actividades realmente lo que buscan es perfeccionar y mejorar y potenciar todos nuestros procesos cognitivos. A veces nosotros pensamos, pero ¿qué tiene que ver la respiración con la forma en cómo yo presto atención? Y claro, es que nuestro organismo, y ustedes bien lo saben, se puede alterar y se puede calmar dependiendo del ritmo de la respiración que nosotros podamos llegar a tener. Por eso lo primero que a uno le dicen cuando sucede alguna emergencia es tranquilo, respire. Porque eso lo que va a permitir es oxigenar el cerebro y así poder tomar decisiones de forma mucho más parsimoniosas y con atención plena. Entonces es la capacidad de concentrarse en un estímulo específico, ignorando las distracciones. Permite prestar atención a los detalles, aumenta la curiosidad y permite captar nuevas experiencias. Entonces, básicamente la atención es tener pleno control de en lo que nos estamos enfocando, en lo que deseamos captar o recibir información concreta, ¿vale? Hay muchos estudios que hablan sobre realmente qué tanta atención nosotros podemos tener de forma permanente a lo largo de un, eh, un determinado tiempo, ¿sí? Y pues literalmente esto es muy relativo. Entre generaciones, entre distintos impactos que ha tenido las tecnologías, ustedes bien lo saben, con sus prácticas lo habrán reconocido, cada vez la atención es menos, cada vez la motivación que nosotros podemos tener por algo es más efímera. Y esto es a causa del tipo de contenido que nosotros estamos consumiendo. Y qué día en una conversación que tuve con una profesora, ella me decía como yo trato de cada vez desprenderme del contenido de las redes sociales, no porque sea negativo, y eso también es algo que me pasa a mí, yo realmente siento que los algoritmos que yo tengo en mi celular los tengo muy bien controlados. Si ustedes entran a mi Instagram, por ejemplo, eso sería interesante un día de estos, como que al azar mostremos nuestro Instagram a ver cómo está educado nuestro algoritmo. Entonces, si ustedes entran, van a ver un 30% de cosas relacionadas con arte, diseño, esculturas, creatividad. Otro 30% relacionado a películas, música, pero como muy de culto, muy de difíciles de encontrar, por decirlo de alguna manera. Y el resto son temas educativos. Me encanta aprender como actividades relacionadas a cómo enseñarle a un niño a escribir, cómo enseñarle a un niño con discapacidad a caminar, ese tipo de cosas. Pero el problema no es el contenido del algoritmo como yo lo tenga educado. El problema es el formato en el cual me están enseñando y le están enseñando a mi cerebro a consumir. Y es la cantidad de tiempo que toma ver un reel. Entonces, chicos, ¿cuánto puede llegar a durar un reel? O un reel Eh, que... Sí, dime, Laura. profe, no más de 1 minuto y medio. No más de 1 minuto y medio. Y eso que ha cambiado, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezó a salir como ese formato, duraba máximo 30 segundos o 40 Sí, segundos. Y ahorita creo que pueden llegar a durar hasta casi 3 minutos. Pero entonces, con respecto a la duración de una película, ¿sí? Con respecto a la duración de un concierto en vivo, un reel es un fragmento minúsculo con respecto a la gran capacidad de lo que podemos nosotros almacenar en nuestra cabeza. Me acuerda mucho a un capítulo que no sé si ustedes se acuerdan o no sé si alguna vez vieron Los Simpsons. Yo ya siento que es un programa demasiado viejo. Pero hay un capítulo clásico de Los Simpsons en donde dividen a Springfield en dos ciudades. No en dos ciudades, sino en dos numerales, que es el 656 y el 757, creo que es algo así. Y la gente se enfadó a tal punto que dividieron la ciudad porque pensaban que un numeral era mejor que el otro numeral. Pero específicamente lo que me acuerdo es que la empresa de telefonía le dice a las personas como les vamos a mostrar un video didáctico para que ustedes aprendan el por qué si pueden almacenar más de 10 números en su cabeza. Y básicamente el video lo que decía es, este mono es capaz de
guardar más de 20 números en su cabeza, porque tú no puedes y ya, ahí se acaba el video. Entonces, creo que a veces subestimamos la capacidad que podemos llegar a tener en nuestra cabeza y la potencialidad de nuestro cerebro, y nos malacostumbramos nuevamente, y es un tema netamente de autocontrol, a consumir cosas que sean así. ¿Listo? Entonces, la atención, perdónenme que me voy desviando del tema central. No me dejen ir por las nubes porque últimamente estoy muy disperso. La percepción, el proceso de interpretar información sensorial que recibimos del entorno, permite contemplar las cosas desde diferentes ángulos e interpretar la realidad de nuevas formas. Entonces, nuevamente, el proceso de percepción sí está netamente relacionado a nuestro sentir, a nuestro vivir, a nuestro experimentar de forma literal. Pero de forma cognitiva también es cómo nosotros interpretamos los sucesos, pero también cómo nosotros podemos tener la capacidad de comprender la interpretación de otras personas. Eso a veces se vuelve como un poco filosófico, pero también hay un excelente documental. Yo aquí les voy botando como algunos recursos o recomendaciones para que ustedes de forma autónoma, si les interesa, lo aborden. Y es el documental de El dilema de las redes sociales. Yo creo que Laura me habrá escuchado hablar de esto por lo menos 4 veces a lo largo de los últimos 2 años. Pero este documental es muy interesante porque habla justamente sobre cómo, nuevamente, las redes sociales hacen que nuestra interpretación se sesgue hacia lo que nosotros realmente creemos que es la verdad del mundo y del universo, y no nos permita contemplar que hay otras perspectivas en el mundo. ¿A qué hago referencia? Cualquier red social lo que busca es ver medianamente qué te gusta para mandarte más información que refuerce ese estímulo para que sientas que tú tienes la razón y para que sigas consumiendo. Círculo vicioso clásico, ¿listo? Pero entonces en ámbitos sensibles, por decirlo de alguna manera, como lo religioso, como lo político, como el deporte, etcétera, hace que estos gustos que nuestras redes sociales hacen que nosotros consumamos de forma cada vez más amena, hace que cuando nos encontremos con un punto de vista opuesto o distinto, nuestra reacción directamente sea apatía y intolerancia, ¿sí? Porque, pues, ¿por qué tú piensas así si el universo que yo he creado a través de las redes sociales me dicen que yo tengo la razón, ¿sí? Y no es que uno tenga la razón o la otra persona tenga la razón, sino que el mundo es subjetivo, y no solamente hay una sola manera de interpretarlo, que eso es lo que le llaman la posmetafísica, que toda la subjetividad, o más bien el mundo está hecho de subjetividades, y que realmente el lenguaje se construye a través de la interpretación y la tolerancia de diferentes perspectivas. Entonces, bueno, aquí va el tema de la percepción, la memoria, que yo creo que es lo que nosotros más fácil asociamos, que es el cómo nosotros recordamos algo, almacenamos y recuperamos información. Y yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento de nuestras vidas nos hemos puesto a pensar cuál es el primer recuerdo que yo tengo en mi cabeza, ¿sí? ¿Qué es lo que... y me gustaría, si pueden, que me lo escriban, si es posible, si no es muy privado, ni tampoco les va a afectar. ¿Cuál es el primer recuerdo que ustedes puedan llegar a tener en su vida? ¿Qué es lo primero que recuerdan? Digamos, en mi caso, yo esto lo he mencionado muchas veces, yo nací aquí en Bogotá, pero toda mi vida viví en Suacha, y yo creo que uno de los recuerdos más viejos que yo tengo es como a los 4 años, y es estando montando bicicleta pero montando con bicicleta como con rueditas atrás, en un parquecito detrás de la casa de una abuelita, allá en Suacha. Es como de las primeras recuerdos que yo tengo. Laura, cuéntame. ¿Lo escribimos o lo decimos? Como quieras, cualquiera de las dos. Ok, yo tengo un recuerdo, la verdad creo que estaba muy bebé porque me acuerdo que estaba tomando tetero. Y Ajá. en el cuarto había como un cuadro de una mujer que se parecía mucho a mi mamá,
Pues Ajá. mi recuerdo es que yo todos los días miraba ese cuadro y me quedaba horas mirando ese cuadro mientras me daban de comer, mientras mi mamá me tenía en brazos y ya. ¿No? Perfecto. Sí, es que no tiene que ser muy profundo. De igual manera, es un recuerdo que eh, simplemente queda grabado en nuestra cabeza. Hay algo que nos impacta, como lo que tú dices, es simplemente el cuadro te impactó. A mí, en mi caso, es como el escenario, como que la gravedad en la cual estaba situada ese entorno era muy bonita, como que un día espectacular, estaba con mis papás, era muy chiquito, me sentí como muy cálido, fue muy bonito. Eh, y pues obviamente la memoria no solamente son aquellos recuerdos que nosotros podemos almacenar, sino también son la información que nosotros podemos recuperar. Entonces, como hagan de cuenta que existen técnicas de mnemotecnia, ¿no? No sé si alguna vez han escuchado esa palabra, pero las técnicas de mnemotecnia son aquellas que nos permiten como guardarnos información desde lo más básico como nombres de personas, como lo más complejo, la contraseña súper encriptada para poder ingresar a algo, ¿sí? Entonces, técnicas de mnemotecnia, yo me acuerdo mucho y muchas personas de cierta edad ya avanzada utilizan como un listón en un dedo o algo que se colocan, un hilo o algo así. Y uno les pregunta, pero ustedes para qué tienen eso? Y no, es que me tengo que acordar de algo. ¿De qué? No sé. Muchas veces ha pasado eso y me parece curioso que lo utilizan como técnica y pues también se les olvida de para qué es. Pero digamos algo que para mí me sirve muchísimo es como escribir las cosas, no escribirlas para volver a retomar la lectura de lo que escribí y para eso utilizo mucho el chat personal, el que nos permite tener WhatsApp. Escribo como, por ejemplo, esta mañana me quedé sin huevos, entonces escribo comprar huevos. Y yo eso no lo vuelvo a retomar en todo el día, pero en mi cabeza queda guardada como esa actividad pendiente y ya me acuerdo durante todo el día, es muy básico. Dice David, mi recuerdo y trauma fue cuando me bañaron en el lavadero. Wow, pues sí, claro. ¿Cómo no va a ser un trauma al mismo tiempo? Listo, David, muchísimas gracias por participar. Entonces, para este tema de la mnemotecnia también tengo una recomendación y es que hay un documental en Netflix, si ustedes tienen la posibilidad de acceder a él, si no, yo encontré muchos capítulos por Telegram en pocas palabras, se llama ese documental, tiene muchas como enfoques, pero un enfoque específico es justamente los procesos cognitivos y hay un capítulo que a mí me encantó y me quedó grabado, que es el tema de la memoria. Entonces, ese capítulo, curiosamente, habla que nuestra memoria es muy engañosa y nosotros nos acostumbramos a mentirnos a nosotros mismos. Entonces, ahí hacen entrevistas a varias personas con respecto al tema del 9/11, ¿no? Del atentado del 11 de septiembre. Y muchos obviamente eran niños en esa época y recuerdan mucho el pánico y como el susto, obviamente sonaron alarmas y como que los mandaron a todos a la casa. Y hay una narrativa muy bonita de una señora que cree que está en el colegio y por la ventana ve cómo el avión estrella a las Torres Gemelas. Y después citan a la mamá y le dicen, no, es que tú ni siquiera estabas ese día en esa ciudad, tú estabas conmigo y ni siquiera fuiste al colegio. Entonces ahí explican cómo cognitivamente los hechos a veces construyen memorias que realmente no vivimos. Es muy bonito ese episodio, se los recomiendo porque es demasiado interesante. ¿Listo? En pocas palabras, en Netflix. ¿Listo? Y finalmente, no mentiras, finalmente no. El pensamiento, capacidad de procesar información y generar nuevas ideas, permite abstraer información para resolver problemáticas de forma original. Justamente esto ya poco a poco hay como que voy atando las cosas, como les decía, todo proceso creativo, todo proceso de pensamiento, todas las ideas surgen de aquella información que nosotros ya hemos experimentado. No necesariamente tenemos que haber vivido una película para poder aprender de ella o un documental para poder aprender de él. Nosotros tenemos formas de evidencias directas e indirectas
de las cuales podemos almacenar información y nuestro cerebro internamente empieza a interconectar esa información para poder ser utilizada, ya sea en una conversación sutil cuando estén tomando una cerveza con sus amigos o cuando estén sustentando en su trabajo de grado ante sus jurados. ¿Listo? Entonces, el pensamiento justamente es este proceso interno en nuestra cabeza en donde nuestras neuronas, que son como las células más importantes de este órgano, empiezan a hacer sinapsis, que la sinapsis es aquella interconexión y no solamente la conexión, sino la transmisión de información entre cada una de las neuronas. Y finalmente, ahora sí, y pues por eso empezamos por este lado, llegamos a lo que es el lenguaje, la capacidad de comunicarnos, utilizar los medios, expresiones o herramientas necesarias para dar a entender las ideas y pensamientos. A veces uno se pone a pensar o yo me pongo a consultar cuál es uno de los inventos o creaciones más importantes de la humanidad. Entonces, chicos, si quieren escríbanme o coméntenme para ustedes cuál ha sido el invento o la creación más importante de la humanidad. Dios, ok. Válido, válido. ¿Qué más creen, chicos? Yo les pregunto y me gusta que interactúen para que pues no se vuelva simplemente un monólogo, ¿no? Lo puedo hacer y ya lo he hecho por 3 horas, pero no es la idea. Listo, entonces leo. Dice Laura, Dios, dice Karen, el tren, dice David, las gafas, dice Manuel, el lápiz. Pues chicos, esto es muy subjetivo, ¿no? Para mí, el invento más importante de la humanidad ha sido el lenguaje, literalmente, ha sido un invento. No es algo con lo cual nosotros hayamos nacido. Eh, y no hablo solamente de nosotros como nuestra especie en este momento de la historia, sino generaciones y generaciones y generaciones atrás. Desde que nuestro antepasado llegó a evolucionar al Homo sapiens sapiens, uno de los grandes problemas que tuvo fue cómo hago entender a este otro simio que tengo enfrente que lo que yo necesito es agua y no necesito es que me pegue un piedrazo, ¿sí? Y el proceso de crear una comunicación y crear un lenguaje no fue algo fácil. Obviamente ahorita es muy intuitivo para nosotros porque lo aprendemos de forma innata gracias a los conocimientos maternos y paternos, pero pónganse en el lugar de estos primeros Homo sapiens, ¿sí? Cómo más allá de las acciones, que es un tipo de comunicación y que ya vamos a ver más allá, cómo se puede facilitar el hacer, el construir, el tomar decisiones de cultivo, tomar la decisión de desplazarse porque hay un depredador, o porque está haciendo frío, o porque nos vamos a ahogar. Eso es muy fácil poderlo hacer en este momento que tenemos construido el lenguaje, pero en esa época verbalmente era casi imposible. Y más cuando empieza a diversificarse y expandirse la especie humana, y empiezan a haber distintas formas de interpretación del universo y del mundo en general. Ahora, el lenguaje, como les acabo de decir, no solamente es verbal o textual, que la construcción del lenguaje textual es otra historia también maravillosa que vuelve a ser muy compleja. Eh, pero también, obviamente, nosotros aprendimos muchas formas de expresión que al día de hoy se vuelven muy naturales para nosotros, como mi manoteo para dar a interpretar ciertos procesos, o mis expresiones faciales, que aunque no crean estas expresiones faciales, que donde yo sonrío, me pongo bravo, me pongo serio, también son reflejos que fuimos aprendiendo. En algún momento de la historia nosotros no sabíamos cómo todo nuestro cuerpo podía transmitir información. Entonces por eso vamos a profundizar en esta herramienta que es el lenguaje. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio con lo que es el lenguaje esto siempre se me dificulta decirlo, kinésico. ¿Listo? El lenguaje kinésico
es todo el lenguaje gestual, de expresiones faciales, de tacto, de posturas. ¿Listo? Cuando nosotros, bueno, y también pues obviamente de aquí del lenguaje kinésico surge todo lo que es la lengua de señas, ¿no? Que pues también es otra necesidad que se surge a través pues la discapacidad que nosotros ya conocemos y muchos otros lenguajes que se vuelven netamente kinésico, kinésico, perdón chicos. Entonces yo no sé si ustedes han visto cómo se comunican las personas que son sordomudas o sordas, ciegas y mudas, más allá de la canción de Shakira. ¿Ustedes han visto cómo son los tableros, el tipo de comunicación? ¿En algún momento lo han visto o lo han pensado? ¿Se han puesto a pensar al respecto? No, profe. Entonces, son unos tableros que básicamente son netamente cuadrados y tienen muchos, como si fueran puntillitas. Y, o sea, para mí eso es un reto de los retos más grandes que hay en la educación y es enseñar a este tipo de personas que tienen este tipo de capacidad, no este tipo de personas, perdón, a estas personas que tienen este tipo de incapacidad o de discapacidad, a saber transmitir ideas con este tipo de artefactos. Después, si quieren, para una próxima oportunidad, no sabía que iba a hablar de eso, les muestro un videito de cómo es ese proceso. Pero, como nos damos cuenta, este tipo de expresiones se vuelven infalibles para nosotros. Entonces, con emoticones, si quieren, mándenme en el chat distintos tipos de expresiones. ¿Listo? Por favor, conservando el espacio académico, ¿sí? No nos salgamos de lo de lo académico, pero sí me gustaría ver cómo identifiquemos, cómo la misma era digital adapta gestos, como por ejemplo lo que es un like, como las expresiones de emoticones como asombrado, esos ya son expresiones kinésicas que se trasladan al ámbito digital, ¿vale? A ver, vamos por acá, exacto, carita de poker face, carita de asombro, de silencio, de llorar, exacto. Y todo esto surge porque hay un lenguaje ya escrito previamente, interpretado y que nosotros sabemos reflejar al respecto. ¿Listo? Entonces, más allá de las expresiones que podemos hacer con la mano o con el gesto, también es aquellas posturas que nosotros podemos llegar a tomar. Entonces, si yo veo a alguien así, ofuscado y con los brazos cruzados, ya eso es una expresión kinésica, perdón, en donde yo puedo interpretar que algo le está pasando, algo le está molestando. Yo no sé si ustedes se han detallado de eso, y más nosotros como docentes en el aula de clase, cuando si están con niños pequeños de edad media, adultos o con compañeros de clase o con profesores, podemos interpretar un montón de cosas desde la postura del cuerpo y desde la expresión gestual. ¿Listo? Segundo tipo de lenguaje no verbal, el proxémico, que este me parece súper bonito porque es muy diferente cómo nos comunicamos con las personas dependiendo de la distancia que tenemos, ¿listo? Por ejemplo, alguien de forma muy íntima, el novio, el hijo, alguien con quien podamos tener un mínimo de distancia entre 0 centímetros a 45 centímetros, nos vamos a comunicar de una forma muy diferente a una persona que esté a 3 kilómetros, ¿sí? O, bueno, no tan exagerado, a 5 metros, ¿sí? Entonces, voy a ir uno por uno, ¿listo? Entonces, el proxémico es el rol del espacio en la interacción del humano y su relación entre las distancias de los interlocutores. Entonces, si nosotros estamos arrunchados, no sé, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros padres, también, no pasa nada, no vamos a estarles gritando, ¿sí? Como, hola, ¿cómo estás? ¿Te gustaría un café? No, pues no va a ser la manera adecuada. Lo más lógico es que estemos hablando de manera sutil, de manera suave, tal vez también el tipo de lenguaje kinésico a esta distancia va a ser completamente diferente. Un abrazo, una caricia, un beso, eso sigue siendo lenguaje,
pero la distancia que hay entre los cuerpos o entre los interlocutores hace que sea completamente diferente a el siguiente tipo de distancia. Entonces, los tipos de distancia son el íntimo, que es de 0 centímetros a 45 centímetros, el personal, que es de 45 centímetros a 1,20 m, que es normalmente el tipo de comunicación que tenemos con amigos, ¿sí? Con personas cercanas, con personas con las cuales ni siquiera tenemos que tener conocimiento de quiénes son, sino que en el Transmilenio alguien se acerca y me habla, y normalmente hay una distancia relativa en donde uno sabe hasta dónde llegar para que la persona me alcance a escuchar y para que sepa que yo le estoy hablando a esa persona. Que si ustedes se ponen a pensar, uno nunca se pone a pensar en eso, ¿sí? Uno simplemente se acerca, le habla y se va. O alguien se acerca, a uno le hablan y se van. Pero son formas de, nuevamente, cercanía de lenguaje que se afecta o se altera según la distancia entre los interlocutores. Por otro lado, un tipo de lenguaje proxémico social sería, por ejemplo, el que tenemos en un aula de clase. En donde, pues, en un aula de clase pequeño, pues en un salón de reuniones o en un almuerzo, por ejemplo, o en una reunión familiar, en donde somos varias personas, en donde más o menos cada uno está distante entre 1,5 m y 3 metros, pero que podemos conversar, nos podemos comunicar, podemos reír, nos molestamos. Es muy diferente ese tipo de conversación. Y finalmente está la distancia de público, que es más de 3 metros y puchito para allá, ¿listo? Todo lo que sea el grito, el manoteo, el saludo, eso ya es un tipo de lenguaje completamente diferente. Entonces me parece muy bonito como este tipo de lenguaje no verbal, que depende de la distancia. Finalmente está el lenguaje de los símbolos o icónico, ¿sí? Símbolos o imágenes, señales, iconos o logos. Entonces, ¿qué significa esta señal de tránsito, chicos? Los leo, recuerden. Dime, Laurita, ¿ya aprendiste el Que, micrófono? que cruza peatón. Que hay una cebra y que hay que respetarla, ¿no? Es un cruce peatonal. Y es algo que no necesariamente hayamos tenido que estudiar en el colegio durante un año para poder interpretar que esto es un peatón y que esto es un paso peatonal y que es una señal de tránsito, ¿sí? Simplemente es algo que semánticamente a través de la iconografía de las imágenes podemos interpretarlo. Es como esto también que lo vivimos actualmente en la era digital. Nosotros de forma intuitiva ya podemos interpretar qué significa esta X o qué significa esta rayita en la parte inferior. Y pues en otros dispositivos como los que son el Mac son aún más minimalistas. Entonces con la interpretación de color sabemos qué se puede hacer con cada uno de ellos. Ahora, también no solamente es la creación de la unidad visual, sino también es el lugar en donde se encuentra. Entonces, ¿en qué lugar se encuentra normalmente este tipo de iconografías o este tipo de botones? En un dispositivo, Sí, pero en la una pantalla, ¿en qué computadora. parte? ¿En qué parte de Izquierda. una ventana? Exacto, en la izquierda. No, ¿dime María? Es que, María es Elisa. que ya es zurda. Ah, bueno, sí. Ah, bueno. Sí, yo en mi caso normalmente lo encuentro en la parte superior derecha, ¿sí? Todas las pestañitas de cerrar, por ejemplo, miren acá, aquí está el minimizar, el amplificar, por decirlo de alguna manera, porque no sé cómo se llama, y el cerrar, ¿listo? Normalmente de forma intuitiva nosotros ya sabemos que están allí. Y nuevamente, tampoco necesitamos que nos hayan dado 3 años de cátedra de ingeniería de sistemas para poder interpretar para qué sirve esto. Ya se vuelve muy intuitivo. Y finalmente, lo que se pueden considerar como logos, logotipos, imagotipos, etcétera,
que es ya la representación de algo o alguien a través de una iconografía. Entonces, ¿qué marcas son estas? Pringles y Adidas. Uy, profe, lo hackearon. O a mí. ¿Hola? Jeje, se me desconectó la videollamada, chicos. ¿Listos también de mi pantalla, chicos y chicas? Sí, señor. Qué pena con ustedes. Listo, muchísimas gracias. Entonces sí, como se dan cuenta, en ninguno de los ejemplos previos tuvimos que ver un texto, ¿sí? O tuvimos que ver una expresión, o tuvimos que utilizar el cuerpo para dar a entender una idea, ¿sí? En este caso, la idea de una señalización, una advertencia de tráfico, un uso de un dispositivo móvil o de una interfaz de un dispositivo móvil y un par de empresas, ¿vale? Son construcciones sociales que a lo largo nuevamente de años y años nosotros hemos ido apropiando y culturalmente hemos ido enseñando, apropiando y nuevamente transmitiendo y modificando cada uno de estos tipos de lenguaje. Ahora, dentro de lo que es la forma, perdón, el lenguaje verbal, también podemos como subdividir este tipo de lenguaje en lo que es lo visual como las formas prácticas. Entonces, esto es como simplemente un poquito como para comprender la construcción y la interpretación y la potencia también de este lenguaje gráfico. Y es como cómo utilizamos la imagen desde lo más básico, como lo son los emoticones, para transmitir ideas. Entonces, por ejemplo, ¿qué es esto en el representado? Formas representadas. Esto es una Eso se llama bellota. bellota o una nuez, ¿no? Y también aquí Sí. podemos tener como un vivero o se me olvidó cómo es la otra manera, un tetero, como ustedes deseen llamarlo. Entonces no necesariamente estamos viendo una foto, ¿sí? O no lo tenemos enfrente para nosotros poder interpretar a qué se está haciendo referencia. Tampoco tenemos grandes volúmenes o una gran cantidad de colores como para poder aceptar o comprender a qué se hace referencia, pero la representación gráfica se comprende qué es lo que es esta imagen. Por otro lado, también están las formas prácticas de significado, que son aquellas que tienen un gran contenido abstracto. Entonces, un uno, como lo vemos acá, ¿qué significa? Entonces dirá un profesor de matemáticas un qué, ¿sí? Una manzana, un lápiz, una unidad de metro, un qué. Y claro, simplemente es una comprensión abstracta de una unidad de algo, ¿no? Así como los símbolos de peso o así como cualquier letra individual sin construcción de palabras, nosotros simplemente representamos y construimos este tipo de significados y les damos como un sentido para poder utilizarlos. ¿Listo? Y finalmente están aquellas formas prácticas de función, en donde a diferencia de las primeras, que son las de representación, las de función tienen una finalidad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la primera imagen de función, que es esta, ¿a qué hace referencia? Bueno, normalmente es a medicina, a droguerías, a algo relacionado a el área de la salud, ¿no? También, pues obviamente yo sé que la forma es completamente diferente, pero puede estar relacionado también a temas religiosos. Y en la parte inferior está pues una representación clásica que yo creo que se puede comprender a nivel mundial, que pues es el diferenciador en baños de hombres y mujeres, ¿no? Listo.
Entonces, dentro de los lenguajes de representación que ya venimos construyendo anteriormente, pues obviamente se han ido complejizando y se han ido diversificando con el desarrollo de distintas tecnologías. Entonces está el lenguaje visual, que busca informar y transmitir, persuadir, expresar mensajes mediante representaciones gráficas. Entonces, pues aquí podemos contemplar todo lo que son las pinturas, todo lo que son las fotografías, los gráficos. Y por otro lado está el lenguaje audiovisual, que pues es la sincronía entre lo que es una consecución de imágenes junto con la armonía y la, nuevamente, sincronización de lo que es el audio. ¿Listo? Entonces, es un lenguaje que se utiliza y se potencia a través de formatos como lo son el cine, como son los medios audiovisuales, como lo son el video, y actualmente pues se potencia cada vez más con todo lo que es multimedia y bueno, todo lo que nos brinda la era digital, ¿vale? Que pues, como nos vamos dando cuenta aquí, cada vez se va estructurando y se va robusteciendo todo lo que vemos previamente, ¿no? Entonces empezamos hablando de la construcción del lenguaje, posteriormente de la interpretación de lo que es lo kinésico, todo lo que es gestual, todo lo que es sensorial, toda la forma en cómo utilizamos el lenguaje en las distancias. Después en lo que es representado a través de imágenes muy simples, muy complejas posteriormente, y ahora cómo toda esta información empieza a robustecerse y a tener cada vez más potencial. Entonces en el lenguaje digital, que es un lenguaje que nosotros ya tenemos interiorizado, se vuelve un lenguaje rápido, informal, adaptado. Entonces, para todos aquellos que saben programar o saben bases de programación, les juro que hace 100 años este conjunto de caracteres o de corchetes no tenían ningún sentido. Es un lenguaje que ha surgido. Al igual que utilizar un asterisco antes simplemente era o significaba un número, ¿sí? Es un número de algo. Aquí va un número, quién sabe de qué. O una abreviación de una palabra, eso es algo que ha surgido a través de la era digital que actualmente vivimos. Entonces, nosotros sabemos para qué sirve esto, sabemos para qué sirve un emoticón, este tipo de abreviaciones, los hashtags, sabemos para qué sirve un lenguaje muy básico como lo es el HTML. Y si viene algún personaje del pasado de hace 100 años y se encuentra con este conjunto de lenguaje, literalmente para él simplemente va a ser paisaje, o sea, no va a comprender absolutamente nada, ¿vale? Y finalmente está el lenguaje multimodal, en donde pues hace referencia a esta diversificación del lenguaje dependiendo nuevamente de la complejidad de cómo se utilice a través de la era digital. Diferentes tipos de lenguaje integrado a diferentes formas de comunicación. Entonces todo lo que es multimedia, que hace referencia a la integración del audio, video y todo lo que ya dijimos anteriormente. Lo hipertextual, que es cómo nosotros utilizamos hipervínculos para ir entre distintas páginas de forma de cierta manera narrativa y gráfica para no quedarnos simplemente leyendo como si fuera una página de periódico de forma netamente lineal, sino que podamos ir de distintos entornos según nuestras necesidades. Netamente interactivo, bueno, cada vez se va volviendo cada vez más complejo con el impacto de los celulares. Ahora tenemos distintos gestos que sigue siendo kinésico, pero aplicado a la era digital. Entonces, cuando yo abro una fotografía en un celular y le hago esto, ¿qué es lo que estoy haciendo, chicos? El zoom. El zoom, exacto. O si, por ejemplo, yo necesito con el zoom desplazarlo, pues hago con dos deditos hacia arriba, ¿no? Entonces son cosas, códigos, expresiones, gestos que van surgiendo a través de la necesidad de utilizar ciertos artefactos. Y ya se vuelve netamente intuitivo para nosotros en nuestra era. Yo ya me estoy quedando un poquito al respecto, pero pues ahí vamos. Es accesible con respecto a que
obviamente no existe un artefacto universal a que hago referencia, un artefacto que sea perfecto y que todos podamos utilizar e interpretar de la misma manera. Y hay que pensar en la diversificación de las necesidades. ¿Listo? No solamente hablo de discapacidades, sino también de las necesidades culturales, sociales, ambientales, etcétera. Entonces es necesario que el lenguaje también progresivamente vaya modificándose según las necesidades de la sociedad y se vuelva accesible, claro está. Omnipresente gracias a la era digital. Nosotros tenemos la posibilidad de comunicarnos de forma permanente, gracias pues obviamente a todo lo que son las redes y los chats, interconectados, siempre estamos conectados a través de este dispositivo. Multiplataforma, no dependemos únicamente de un ecosistema, sino que podemos utilizar múltiples. Y finalmente, y algo que está pues en boga, que es todo lo relacionado a lo inmersivo. ¿Listo? Ahora, todo esto, todo este tipo de lenguaje, todo este tipo de uso multimedial del lenguaje, se está enfatizando y se está centralizando y se está explotando a través de pantallas, a través de distintos artefactos que son exógenos a nuestro ser, ¿sí? Si ustedes me preguntan, y yo creo que esto será tema de otras clases, pero si ustedes me preguntan hacia dónde se debería dirigir la tecnología, no quiero decir que utilizar inteligencia artificial o el desarrollo del blockchain o las gafas de realidad aumentada no sirvan para nada, no estoy diciendo eso, pero yo creo que estamos, al igual que en algún momento sucedió con la los dispositivos móviles de los años 20, 30, 40, que fueron avanzando, yo creo que también vamos a llegar a quemar el cartucho de la era digital a través de artefactos físicos. Y en algún momento, y yo creo que ya se está experimentando, pasaremos a interfaces intersensoriales, que eso será una cosa loca. Pero pues eso tendrá que escalarse en algún momento, yo creo que por ahí en 20 añitos, de forma descontrolada. Mientras aún seguimos tratando de comprender y de conocer el sistema operativo más complejo de todos, que es nuestro propio cerebro. Pero yo creo que por ahí va a haber algo súper interesante y no solamente con respecto al desarrollo tecnológico, sino justamente con el tema del lenguaje. ¿Listo? Ahora, ya casi terminamos esta sesión, que yo me estoy dando cuenta que me estoy quedando corto de tiempo, pero bueno, ya vamos a ver qué pasa. Entonces, como se han dado cuenta, quise como abordar todo lo que no era ni lenguaje verbal ni lenguaje escrito en la primera parte y ya se dieron cuenta que también es un universo supremamente grande y bonito. Me parece el tema del lenguaje algo maravilloso. Pero pues el tema académico hace que nos centremos un poco más en estas dos variables, que es el lenguaje verbal y el lenguaje escrito, ¿vale? Entonces, en el lenguaje verbal u oral hace referencia a la capacidad de utilizar la voz para expresar lo que se siente, lo que se piensa a través de las palabras. Es espontáneo y efímero, ¿listo? Y es justamente a través, y lo vamos a ver ahorita, justamente a través el discurso académico oral, tenemos que evitar justamente que suceda esto, que cuando uno esté en un debate, cuando uno esté exponiendo, cuando uno esté sustentando algo, no, tratar de no salir con lo primero que le aparezca en la cabeza, porque yo creo que ustedes se habrán dado cuenta que cuando nosotros hablamos no somos como un sistema operativo o como una inteligencia artificial que antes de mostrar en pantalla o a través de una interfaz estructura un código y lo muestra. No es un protocolo, no somos un sistema, sino que nosotros podemos tener un canal directo de aquí a aquí sin que haya aquí un proceso intermedio. Entonces, entre más control tengamos de este proceso de comunicación oral, mejor podremos comunicar nuestras ideas. Hay un podcast que, ay Dios mío, ahorita se me olvidó cómo se llama este podcast, que está hecho por un man que se llama Boris, en donde él dice y expresa constantemente a lo largo de todos los episodios que básicamente todos los problemas de la humanidad han surgido
y las grandes masacres y todo lo macabro que hemos vivido como especie ha surgido justamente por problemas de comunicación. Y yo estoy completamente de acuerdo. Y a veces los problemas de comunicación no simplemente es que yo no entienda tu idioma o tú no entiendas mi idioma, sino que es el cómo expresamos asertivamente lo que queremos y lo que deseamos, ¿listo? Entonces justamente este lenguaje verbal u oral es el que debemos empezar a controlar. Pero más allá de lo que nosotros decimos y más allá de lo que nosotros expresamos, hay un lenguaje sonoro. Nosotros no vivimos en completo silencio hasta que llegue otra persona y nos hable y nosotros le hablemos. Si ustedes están en su casa, están en la universidad, bueno, digamos que estamos en la universidad y escuchamos una pequeña explosión, ¡pah! ¿Qué podemos interpretar? ¿Qué está sucediendo afuera? Tropel, tropel en la pea. Tropel, una papa, exacto. Y hubo necesidad de que alguien dijera algo al respecto, que botaran el chisme, de que dijeran algo. Simplemente interpretamos un sonido. Cuéntame, David. Profe, yo tengo una activación cognitiva que es como con letras. No sé si la puedo hacer Listo. Yo y ya le casi voy a entrar de una vez termino a esto. su tema. No, Vale, está perfecto. Déjame termino esto, si no pierdo el hilo y ya te doy la mano, ¿listo? Te doy la palabra. vale, gracias. Estábamos hablando sobre lo del papás, lo de el sonido de la explosión. Ah, ok, sí, sí. Entonces, justamente a eso hago referencia, que no necesariamente el único lenguaje que nosotros podamos interpretar de forma sonora es el lenguaje verbal, sino que cuando nosotros estamos en cualquier espacio, en cualquier entorno, podemos hacer asociación de algo que esté sucediendo en nuestro alrededor simplemente con captar un entorno. Entonces podemos comprender a lo largo de una caminata, si estamos acercándonos a un río por su ruido, literalmente, podamos interpretar si un animal, un perro, un gato, está feliz o triste por sus maullidos o por sus ladridos. Podemos interpretar si una bicicleta, un carro, una moto se accidentó o está evitando a alguien o está siendo imprudente por el pito, por el freno de las llantas o por la infinidad de sonidos que rodean nuestro mundo. ¿Listo? Y por otro lado está lo que es el lenguaje escrito, que aquí ya termina, ¿listo? El lenguaje escrito, que utiliza signos, gráficos, letras, símbolos para representar sonidos y palabras del lenguaje oral, ¿listo? Entonces uno surge del otro. No es que primero se hayan construido los símbolos y después se hayan puesto a experimentar cómo se debe decir la letra A, ¿listo? Sino que fue completamente opuesto. Entonces, el lenguaje escrito, a diferencia del lenguaje oral, tiene un doble proceso, que era justamente el proceso que yo les decía que debe haber intermedio entre lo que nosotros pensamos y lo que nosotros decimos. El lenguaje escrito lo que nos permite es justamente tener ese proceso de reflexión. Entonces es planificado y duradero. Nosotros podemos borrar, bloquear, tachar lo que decimos. Tal vez nos podemos retractar, pero lo que ya queda dicho, lo que ya se enuncia, básicamente queda allí perpetuado en nuestro pasado. Pero lo que nosotros escribimos puede primero prevalecer a lo largo de mucho tiempo y también puede ser modificado, ajustado y reestructurado. Las reglas gramaticales, las reglas ortográficas, hay que seguirlas, que cualquier lenguaje lo tiene y que lo que permite es poder interpretar de forma correcta el lenguaje que se utiliza. ¿Listo? Y hay distintos tipos de registros según el contexto, que en el caso nuestro, en el caso académico, lo que uno busca es ser formal, coloquial, técnico, eh, netamente académico con respecto a sus referencias, etcétera. ¿Listo? Entonces con esto yo creo que puedo dar cierre a este fragmento de esta presentación. Me extendí un poco más por los ejemplos que di, me disculpo.
Y pues te doy la palabra, David, para que desarrolles tu actividad. Tienes 10 minuticos y paso a la siguiente sesión. Listo, pues mi actividad se trata de escoger las palabras correctas para formar la oración. Son letras en desorden que va a subir en el chat y tienen que organizarlas y escribir lo que creen que va ahí. Digamos, tienen que organizar todas las letras y formar la palabra que dice ahí. Entonces, de una vez voy a subir la primera imagen y si algo ahí pueden comentar al final como la palabra ya cuando la tengan. Listo, ahí ya la subí. ¿Pero se pueden repetir las letras? No, 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 con las que están ahí. Hay dos palabras que se pueden hacer. Ya Laura Marcela dijo una. ¿Listo? Entonces habían dos palabras que eran camión y camino. Voy a subir otro como para que lo organicemos rápido. Listo, muy bien. Le ganaron por un poquito a Marcela, pero gracias, Luisa, quedó muy bien. Te Entonces, amo, mi venga y amor. subo otro. Yo también te amo mucho. Listo, ahí vamos a subir otro. Para animar las cosas, vamos a ver quién responde más aciertos y ahí se le da un detallito mañana. Entonces iríamos un punto para Laura Marcela, Nata y uno para María Luis. Bueno, 2 puntos para María Luis. Listo, aquí envío otra, otro puzzle para organizar las palabras y ya subo el siguiente y ya se acabó. Ah, bueno. Bueno, voy a subir otros dos como para ver si o Juan o Marcela o Nata desempata. Bueno, Nata lo escribió, pero lo escribió re mal. Pues un punto para Marcela. Es mío, yo dije No, primero. no. No, Pero compañera, ahí dice dice elefante, elefante. elefante.
Ay, pero fue porque estaban pegadas las letras. No, es- bueno, voy a poner ahí otro rápido para ver si se hace el desempate entre Luisa y, y Marcela. Y si quedan tres empatadas, a las tres les lleva el guito. Eh, vamos, Muchachos, Luisa les ganó. ya Pero gané bueno, mi mamá, sí, si algo ya después, ya mañana se le da el detallito. Ah, no, se le da hasta el viernes el detalle y pues nada, muchas gracias por participar en la actividad. Fue una activación cognitiva y se puede hacer en cualquier clase y pues la motivación puede ser una nota, un dulce o lo que quieran, ¿listo? Gracias, mis profes. Gracias, mi amor. Espero mi detallito, no te hagas el pendejo. Listo, chicos, muchísimas Oye, gracias. sí. David, muchas gracias. Ahí ya queda tu nota de esta actividad, ¿vale? Perfecto. Entonces, demos continuidad. Un segundico, chicos. Listo. Entonces, quisiera como aterrizar un poco una idea para cerrar como esta última presentación de la sesión 7. Listo. Y es que el registro académico, como ya les comenté previamente, no necesariamente tienen que ser únicamente escritos, sino que también se utiliza de manera verbal. Pues lo que busca es ser netamente formal, sigue una serie de convenciones y normas específicas. Entonces, yo creo que ustedes se habrán dado cuenta que la forma como nos expresamos con nuestros padres de familia es muy diferente a cómo nos expresamos con nuestros amigos, a cómo nos comportamos con nuestros estudiantes. Y aunque claro, muchos tenemos como, bueno, no sé si yo, pero tenemos como esa facilidad de ser cercanos y tratar de mantener como una línea entre uno y otro, pues sin duda hay que saber no salirse de esos estándares, por decirlo de alguna manera. Entonces, un registro académico, tanto en lo verbal como en lo escrito, lo que busca es una objetividad, ¿vale? Entonces, no sé si alguien me puede ejemplificar qué es la objetividad. Bueno, chicos, ahorita vamos a ver un poco más al respecto, creo que en la siguiente diapositiva. Pero básicamente la objetividad lo que busca es basarse en los hechos, ¿listo? Sustentar un razonamiento, una meta, un resultado o cualquier cosa que se esté tratando de expresar o debatir a través de hechos, no de suposiciones, no, sino a través de lo que ya se ha experimentado, de lo que ya han hecho otros autores o otras personas de forma previa, y cómo yo puedo sustentar a través de estos hechos algo que está sucediendo o algo que va a pasar. ¿Listo? La formalidad, la forma en cómo coloquialmente tenemos que referirnos a otras personas de forma respetuosa, normalmente en tercera persona de forma escrita. Eh, Tratar de ser muy preciso en cada una de las cosas que se diga, con claridad, que no haya confusiones, que no se preste para malinterpretaciones, de forma coherente y con cohesión. Con coherencia se hace referencia a que cada una de las sentencias, de las expresiones, de las oraciones que se digan tengan relación, que no sean simplemente ideas sueltas y que no se puedan como estructurar y enfocar hacia una finalidad. Y con la cohesión hace referencia a esas pausas en lo oral que se utiliza para que pueda comprenderse la idea
o en lo escrito a todos los, ¿cómo se llama esto? Muletillas que se puedan llegar a utilizar, a los conectores que hayan entre frases, a cada uno de los precisiones de estilo que se puedan llegar a prestar o a contemplar. ¿Listo? Entonces, para comprender el tema de la objetividad y de la subjetividad, pues se habla de que son posturas. Dentro de la investigación, tanto en la educación como en cualquier ciencia, no se subestima la subjetividad. ¿A qué hago referencia? No es que la objetividad sea la única manera de mostrar o evidenciar resultados en una investigación, ¿listo? O en cualquier tipo de estudio, sino que normalmente las ciencias científicas, por decirlo de eso es redundante, ciencias científicas, ciencias naturales, perdón, nos aterrizaron y nos englobaron en un mundo en donde los números son los que mandan, es decir, los estudios netamente cuantitativos. Pero las ciencias sociales, ¿sí? Nos han enseñado que la interpretación, la expresión, el mundo netamente subjetivo, como ya había hablado previamente, también nos brinda información valiosa con respecto no solamente a lo que piensa una población o un conglomerado de personas, sino también lo que piensa el individuo, ¿sí? La sensación, el sentir, el disgusto, la alegría, el uso, la forma en cómo se expresa es completamente válido, pero eso sí hay que saberlo enfocar. Entonces cada una de las posturas son modalidades discursivas con las cuales se expresa o se manifiesta un enunciado, ¿vale? Entonces como ya les venía diciendo, la objetividad se basa, perdón, en los conocimientos de la realidad de los hechos, es decir, son sucesos que son incontrovertibles, por decirlo de alguna manera. No es algo emocional o no son juicios personales, no es algo que nosotros creemos o que pensamos a causa de que pobrecito o porque me parece que es así. Son mayoritariamente utilizados y expresados por las ciencias exactas y naturales, como ya venía diciendo. Entonces, un ejemplo de la objetividad es aquellos que tengo acá. Aquí no puedo hacer zoom, creo. Ah, sí puedo. Ah, maravilloso. Entonces, un ejemplo, hay 23 aves amarillas en el árbol. Entonces, esto puede ser un enunciado incontrovertible. Si tenemos un árbol en donde podemos ver distintos tipos de aves y podemos contarlas específicamente, podemos llegar a decir si este enunciado es verdadero o falso según la realidad del momento. ¿Listo? Un carro se mueve por combustión de gasolina. Entonces, nuevamente, obviamente eso se puede controvertir, puede que sea gas, puede que sea eléctrico, pero específicamente un carro específico al cual se esté haciendo un análisis, se puede dar este enunciado o esta sentencia. A causa de su enfermedad le quitaron un brazo, también, o sea, aunque nuevamente, cada uno de estos enunciados pueden ser literalmente debatibles y controvertibles, también pues surge o puede sustentarse por hechos concretos, ¿vale? Y ya lo vamos a contrastar exactamente con otra versión desde la subjetividad. Bogotá fue fundada el 6 de agosto de 1538. Entonces, nuevamente, es un hecho, es un suceso, más allá de, como acabamos de ver anteriormente, de un diagnóstico médico, más allá de un conteo netamente cuantitativo, más allá de un suceso o un proceso, también son hechos históricos, ¿vale? Entonces es incontrovertible que pues Bogotá haya sido fundado en esta fecha, ¿listo? Y finalmente, un hecho, Petro es presidente, ¿vale? Que a alguien le guste, que no le guste, que sea uribista o no, pues es un hecho, ¿listo? Ahora, por otro lado, la subjetividad se centra en la interpretación de la realidad de cada sujeto, influenciado del contexto en el cual vive, ¿listo? Entonces,
Los ejemplos que les voy... Ah, bueno, es más que todo utilizados por ciencias humanas y ciencias sociales. Entonces, haciendo como el contrapié, simplemente como por hacer el contraste, propuse estos ejemplos. Entonces, nuevamente voy a hacer zoom aquí. Entonces, me gustan las aves amarillas. Entonces, independientemente de que yo tenga un gusto por las aves, eso no me permite como reconocer si había o no había en un momento específico. Pero con respecto a, digamos, un examen de daltonismo, es importante reconocer si una persona puede ver o no puede ver cierto espectro de color, ¿listo? Tener un carro es muy costoso. Nuevamente, sigue siendo muy relativo, dependiendo del tipo de carro, dependiendo del tipo de transporte con el cual se compare, porque pues puede ser mucho más costoso tener una tractomula, pero como se dan cuenta, son netamente pensamientos de cierta manera personales, influenciados por nuestros gustos o como decía arriba, por el contexto. Creo que te va a salir un brazo nuevo, ¿listo? En contraste a que le quitaron el brazo a causa de una enfermedad, pues las personas pueden creer con lo que deseen, pero pues que le vaya a salir un bracito nuevo va a ser complicado así solito. Pero entonces, nuevamente, yo quiero hacer como el contraste a no caricaturizar la subjetividad, ¿sí? No quiero decir que las experiencias o el pensamiento o la racionalidad personal que uno pueda tener o la deducción personal sea inválida. Porque, por ejemplo, cuando se hacen estudios sociales en culturas aborígenes o de, ¿cómo se llama esto? Recabar como nuestra cultura de nuestros ancestros, es supremamente valioso comprender cuáles eran sus creencias, ¿sí? Por ejemplo, en Cali, en todo el Pacífico, hay un movimiento muy fuerte de brujería, ay, se me olvidó cómo se llama esto, sí, como de embrujos y de todo esto, que para conocer un ¿Santería? poco más, santería, muchas gracias, muchas gracias. Para conocer un poco más de este tipo de culturas, les recomiendo una película colombiana que se llama Perro come perro. Es muy buena y es de Espectacular, cierta manera Dime, Luisa. que es espectacular esa película. Sí, sí, es muy buena. Más allá de la acción, el tema cultural es algo que no se ha explotado lo suficiente y allí lo capturan de forma muy bonita. Entonces, poder comprender cuáles eran sus creencias, cuáles eran sus rituales, cuáles eran, no para involucrarnos ni para pues, empezar a practicarlo, sino para que eso hace parte de nuestra cultura, ¿sí? Eso hace parte de nuestra realidad como país. Entonces, ¿por qué no comprenderlo y por qué no crear narrativas respecto a este tipo de vivencias? Que lo ha hecho múltiples escritores a través de sus libros, como Gao, como este hombre que últimamente se ha vuelto muy famoso, que, ay, se me olvidó, también es caleño, Mario que Mendoza. tiene un... Sí, señorita, él. Mario, Eh, Dime, David. no, iba a decir lo mismo, iba a decir lo mismo. Ok, justamente este hombre es, para mí es uno de los grandes escritores contemporáneos por cómo está recuperando la cultura de la región a través de sus narrativas de ficción, que pues obviamente mezcla muchas cosas, pero es muy bonito cómo lo utiliza. Bogotá siempre ha sido igual desde que se fundó, es muy relativo, ¿sí? Y finalmente Petro es castrochavista, entonces es una interpretación netamente impuesta o realmente en nexos, etcétera. Pero cada una de estas expresiones pueden ser interpretadas y comprendidas como subjetivas. Entonces, nuevamente, no está mal basar un discurso, un estudio, una investigación desde una postura subjetiva o desde una postura objetiva. Lo importante es saber cómo interpretar y cómo sustentar que
cada uno de los datos que surge desde cada una de estas posturas son válidos para la finalidad en la cual uno esté realizando este estudio o este escrito o esta expresión oral. ¿Listo? Sinceramente, desde mi experiencia, que ha sido más desde el lado del diseño y de la creatividad, las investigaciones que yo he hecho han sido mixtas, apoyadas desde la objetividad, interpretándolas desde el punto subjetivo. Pero pues son estudios que se empiezan a complejizar y bueno, espero que ustedes tengan la oportunidad en algún momento de experimentar hacer una investigación para ver cómo se vuelve fructífero para la academia poder pensar este tipo de estudios, ¿listo? Y desde la subjetividad no es que sea, para mí es infravalorada, y es infravalorada es porque es muy difícil de interpretar, porque uno como investigador o como escritor, por decirlo de alguna manera, cuando uno empieza a redactar un discurso académico, es muy difícil zafarse de lo que vive haciendo ese tipo de investigaciones. ¿Listo? Aquí les dejo una bibliografía y ahora sí damos inicio hasta donde nos dé. Obviamente, si nos dan las 9 y no he terminado esto, no pasa nada, chicos. Simplemente, para quienes no hayan estado al inicio, de pronto no me hayan escuchado, el día de hoy mi objetivo era poder abordar dos sesiones, pero como se dan cuenta, eh, no son muchas diapositivas, pero es mucha información. Aquí ya actualicé el tema de activadores cognitivos. Entonces mi objetivo era como poder desarrollar dos sesiones, ya que yo comprendo y tengo conocimiento de que varios de ustedes están haciendo asignaturas de maestría y se nos cruza con alguna de nuestras clases. Entonces, dentro de 8 días no tendremos clase. Listo, ya hoy tuvimos de igual forma una sesión larga de 2 horitas. Ustedes saben que estamos tratando de hacer una sola horita cada sesión. Entonces nos veríamos dentro de 15 días. Y en la plataforma les estaré dejando de forma muy, muy detallada la actividad que Hola, vamos a Sofía. ir desarrollando. Dime, David. No, No sé si se te activó el micrófono. no, no. Sí, Profe, Listo, sí, yo tengo listo. una qué pena. inquietud. Cuéntame, cuéntame. Es que resulta que yo entré a hacer la tarea hoy, ¿no? Sí. Pero resulta que yo encontré en el campus, en la clase 3 y 4 encontré una actividad, ¿cierto? Que es la que había que subir. Pero me voy a la del 5 y 6 y es la misma actividad. Es la misma, es que de A pronto no ver, te escuché en algo, vamos a ver, vamos a ver. Yo también puedo o no cometer leí bien errores. y solo, no sé, ahora ya me Vamos a ver, no decidieron. te Mejor no preocupes. miremos. Mejor dejemos que No, todos sí, cuelguen y hablamos. miremos. Yo creo que es mejor que lo concretemos a que de pronto hagamos las cosas mal. ¿Listo? Entonces, tú me dices que en la sesión cuál. Ahí, en la 3 y, o sea, como en la, ahí, actividad 3 y 4. Muy bien. Abajo en lo rosado, en lo rosado. Listo. Entonces, esta es la primera entrega, ¿vale? En Ajá. esta entrega, ustedes tienen que hacer la interpretación, me quedó la palabrita, el análisis de la gestión directiva y académica. ¿Listo? Y este formato es completamente diferente, el formato que está aquí adentro, si quieren ingresemos, es completamente diferente al otro formato de la otra actividad. De las Aparentan 5 ser y las 6. iguales, pero el contenido es diferente, ¿listo? O sea que ustedes pueden descargar este formato. Ay, entonces, Y profe, yo, bueno, me toca cancelar la otra entrega. Yo subí los dos, dije, de pronto el profe se equivocó. no, 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 no. Entonces voy a cambiarlo. Sí, son formatos diferentes porque ya la otra entrega está enfocada a la gestión administrativa y financiera y de la comunidad. Espérenme que aquí se me queda pegado abajo. Que es en la sesión 6, ¿no? 5 y Ajá. 6. O sea, aquí tenemos esta actividad y este formato es completamente diferente. Lo que les digo, no Ah, se ok. confíen de la estructura, porque la estructura es similar, pero el Sí, es la misma. formato, los títulos son diferentes. ¿Listo? Ay, qué hueva. Listo. Gracias, profe, qué pena. No, cualquier pregunta, de verdad, escríbanme. Ustedes saben que yo respondo. Laura sabe que yo respondo siempre. Em,
Listo, entonces sí me parece importante porque pues ya la fecha límite de entrega, chicos, es este jueves, ¿listo? Entonces, como les comentaba, no se dejen colgar, por favor, entreguen las cositas con anticipación para que no tengan problemas de tiempo. Por el momento, la fecha de cierre es el 25, ¿listo? Literalmente, chicos, si ustedes saben que aquí están inscritos más o menos 18 personas y yo soy consciente de quienes están conectándose de forma constante, ¿listo? Cuando hablo de constante no es a lo largo de toda la sesión, yo comprendo que muchas veces se pueden conectar en unos puntos y en otros puntos no, pero por lo menos saben lo que estamos haciendo, saben en qué estamos hablando, están viendo los videos, algo que para mí es gratificante, chicos, y se los digo de verdad con alegría, es que las personas que a veces no están conectándose acá están viendo los videos y eso me permite saber que por lo menos las actividades que van a desarrollar pues van a ser medianamente aterrizadas. Am, la sesión que voy a crear esta semana va a ser de la sesión 7 y 8, ¿listo? Que aquí nuevamente está este errorcito. Va a ser de la sesión 7 y 8, ¿listo? 7 del 22 de septiembre. Y junto con esta actividad voy a subir un formato. Yo creo que sinceramente lo voy a dejar hasta acá. Y asincrónicamente les voy a subir un video con la sesión 8, ¿listo? Es decir, va a haber un video en la plataforma en donde ustedes pueden ver la sesión 8. ¿Por qué voy a hacer esto, chicos? Porque me parece un poquito más importante que ustedes sepan qué es lo que vamos a hacer a lo largo de las siguientes dos sesiones. Natalie, cuéntame. Profe, es que yo llené la asistencia como a la mitad de la sesión y le Sí, puse 7 y 8, está pues por lo perfecto. que esta se llamaba 7 y 8. ¿Hay algún problema? No, no hay ningún problema. Espero que lo hagan así. O sea, si ya lo mandaron como 7, yo voy a tener en cuenta que es una doble sesión. ¿Listo? Entonces les voy a poner como las dos asistencias. ¿Listo? Entonces, chicos, lo que estábamos esperando por mucho, mucho tiempo, y es que Repetic ya sacó los criterios para poder hacer la ponencia, ¿listo? Entonces, yo les voy a compartir este documento, esta va a ser la tarea, chicos, de esta semana y la siguiente, así que por favor presten mucha atención. De igual forma, en la plataforma yo les voy a dejar detalladito lo que tienen que hacer. Primer paso, leer el documento. Lean el documento completo. Lean en qué consiste Repetic, cuál es la justificación de este congreso en este año, en el 2025. Muy importante, lean los ejes temáticos. Los ejes temáticos van a ser el sobre qué van a escribir, ¿vale? Hasta el momento, nosotros hemos hecho el análisis de la gestión educativa sin pensar en el tema de la inteligencia artificial, ¿vale? Pero recordemos que nuestro objetivo al final de este segundo corte, específicamente el segundo corte, va a ser escribir la ponencia enfocándonos en cómo la inteligencia artificial puede satisfacer una necesidad de gestión educativa. Entonces, dentro del análisis que ustedes han hecho, perdónenme si esto yo ya lo expliqué al inicio, yo sé que muchos ya lo escucharon, pero es por si acaso alguno entró despuesito, ¿listo? Entonces el objetivo es, después del análisis que han hecho, escojan un problema de una de las áreas de gestión, es más, puede ser de un proceso específico y imaginen construyan, proyecten cómo la inteligencia artificial puede ayudar a optimizar ese tipo de problemática en ese tipo de gestión. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante que lean cuidadosamente este documento. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las temáticas? Las fechas de entrega, que pues es supremamente importante. Como se dan cuenta, el evento se va a desarrollar en esta fecha. Si alguna de las ponencias se acepta, participaríamos virtualmente. ¿Listo, chicos? Si alguno por su lado quiere ir y quiere allá participar, maravilloso. O sea, por mí van a ganar nota. Pero pues yo sé que ustedes no solamente están viendo este seminario y tienen muchas más responsabilidades.
Así que tienen la posibilidad de hacer la ponencia de forma virtual, ¿vale? Si se los rechazan, chicos, eso no es que vayan a tener más nota o menos nota. Mi objetivo es que ustedes se aventuren a mandarlo y a recibir retroalimentaciones. ¿Listo? A que tengan una primera aproximación de escribir algo y mandarlo a un congreso, que no debería ser simplemente por este espacio, sino hacerlo porque les anima, sobre una temática que les guste y sobre en un congreso y un lugar que a ustedes les agrade. Obviamente Todos en este tenemos que momento, participar, pues, profe. dime, Luisa. Todos tenemos que participar. Todos tienen que participar. Sí. O sea, eso sí es, no es negociable, mejor dicho. Todos tienen que enviar su documento y sobre él vamos a empezar a trabajar en el tercer corte. ¿Listo? Entonces, mi objetivo es ver cómo ustedes están escribiendo, que construyan en esta primera fase un primer boceto, ¿vale? Entonces, aquí les van a explicar más o menos cómo van a estar estructurados los talleres, los pósters, las ponencias de investigación, que esta es en la que yo preferiría que participáramos. Y pues aquí también dice con claridad, mediadas por TIC. Y aquí a lo último vamos a ver como los formatos sobre los cuales podemos empezar a trabajar. ¿Listo? Entonces, yo les voy a habilitar una tarea en donde ustedes van a empezar a redactar. No tiene que ser algo completamente pulido, no va a ser lo que ya van a mandar al Congreso. Es un primer acercamiento, un primer bosquejo de lo que ustedes van a redactar para la ponencia. Y pues básicamente lo que van a responder es, ¿cuál es el problema? ¿Cómo se va a solucionar con inteligencia artificial? ¿Y de qué manera se implementa en un colegio? Eh, ¿Cómo se implementa y quiénes participan? ¿Listo? Si ustedes están escribiendo en este momento, maravilloso. De igual manera, esto está quedando grabado y de igual forma va a quedar como una actividad en la plataforma. Esta actividad la voy a dejar para el 3 de octubre. ¿Listo? 3 de octubre entrega de esta actividad. Tienen 2 semanitas. ¿Listo? Y pues de igual forma no están empezando de ceros. Ustedes ya, si hicieron juiciosas las dos actividades previas, es hacer una lluvia de ideas, es descartar problemáticas y es seleccionar una para dejen divagar su creatividad y busquen distintos tipos de inteligencia artificial. Una buena recomendación, no se encasillen en un solo tipo de inteligencia artificial. ChatGPT es maravilloso, Gemini es espectacular, Perplexity es extraordinaria, pero ahorita, justamente ahorita, les voy a compartir un recurso de Genially, en donde ustedes podrán ver casi 50 inteligencias artificiales que se pueden utilizar para generar audio, generar imagen, generar páginas web, estructurar respuestas académicas a través de documentos. Entonces, no nos encasillemos en un solo tipo de solución, porque tan solo conozcamos un solo tipo de inteligencia artificial, sino que pueden utilizar más de una, pueden empezar a articular una con otra, dejen volar la imaginación, ¿listo? Entonces, yo les dejaré este formato, les dejaré este recurso que les digo en donde van a poder ver como otros tipos de inteligencia artificial. Y chicos, yo creo que ya estamos a cortas de que se termine la sesión, así que esta sesión 7 no mentiras, sí, esta sesión 7 6 7 no, la 8 perdón. La sesión 8 tiki tiki, esta está mal aquí, 8. Voy a grabar un video y lo voy a dejar en la plataforma. De igual manera, el video yo se los voy a compartir por WhatsApp para que no dependan netamente de la plataforma, pero ustedes ya saben que todas las entregas se van a hacer allá, ¿listo? Y yo allá estoy actualizando todo constantemente. Así que, nuevamente, dentro de 8 días no nos vemos dentro de 15 días y les deseo una excelente noche, excelente semana, nos estamos hablando, cualquier duda me escriben. ¿Listo, chicos? Muchísimas gracias por toda su atención, me alegra que interactúen conmigo, escucharlos, leerlos y pues nada, cuídense mucho, chicos. Si tienen alguna pregunta, aquí quedo pendiente. Gracias, profe. Buenas noches.
Feliz noche a todos, que descansen. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. buenas noches. Bye, Hasta bye. luego. Hasta luego. Ve.